población. Ahí está. Las divisas necesarias para importar los productos de consumo que eran necesarios internamente. Con lo cual, era un país que no incluía el conjunto de la población. Era un país donde tenía una marcada diferencia social. Entonces, ese modelo excluyente de la mayoría de la sociedad se contraponía a un modelo industrialista, digamos, de industria sustitutiva de importaciones. Y los modelos o los momentos, los periodos donde se estableció un modelo más industrial, un modelo inclusivo, venían en general de la mano de gobiernos democráticos, y los proyectos oligárquicos, llamémoslo, venían de la mano de golpes militares. Ustedes saben que en el siglo XX una seguidilla de golpes militares de 1930 hasta 1976. Entonces, por un lado se daban los golpes militares, se intentaba imponer ese modelo social y económico, y la resistencia del conjunto de la sociedad volteaba ese proyecto y volvía de nuevo el proyecto más industrialista. Entonces eso es lo que llamaban el empate hegemónico. Ninguno de los dos proyectos podía sobreponerse al otro. Los milicos hicieron lo que hicieron para terminar con ese empate hegemónico e imponer en forma definitiva ese modelo social y económico que pretendían. Entonces, es importante comprender cuáles fueron las medidas que se fueron tomando y qué consecuencias tuvo. Bueno, ustedes habrán estudiado ya en esta materia, aparte ya hoy en día la sociedad está muy clara y muy consciente y lo sabe perfectamente lo que fue esa dictadura en cuanto a campos de concentración, en cuanto a torturas, secuestros, asesinatos, bueno, los 30.000 desaparecidos. ¿Por qué cometen esa serie de, no sé si decir atropellos, esa serie de bestialidades? Porque era necesario sembrar el terror en el conjunto de la sociedad argentina para evitar que cuando se vieran las consecuencias finales del modelo económico no hubiera capacidad de resistencia. Entonces, hicieron de toda la Argentina una gran cárcel, un gran campo de concentración, y eliminaron a la gente, a los 30.000, más muchos que estuvieron presos, más muchos que fueron exiliados, etc., eliminaron al conjunto de personas que ellos creían, o que no ellos creían, que eran las personas que comprendían las motivaciones del golpe de Estado, que comprendían lo que iba a pasar con el modelo económico que iban a instaurar y que tenían capacidad de resistencia y de organización del pueblo para resistir ese modelo. Entonces, una de las formas de poder terminar definitivamente con el empate hegemónico la encontraron en eliminar a la gente con capacidad de resistir y de organizar la resistencia del conjunto del pueblo a ese modelo económico, y sembrando el miedo en el conjunto de la sociedad. Vamos a ver en qué consistía el modelo que quisieron instalar. Para eso vamos a analizar un poco rápido los 100 años anteriores al golpe de Estado. ¿Y por qué los 100 años anteriores? Porque los militares plantearon, Videla lo decía constantemente en sus discursos, planteaban que el único proyecto coherente que tuvo la Argentina en su historia fue el modelo del 80, o sea, de 1880, ¿no? El modelo del 80, modelo agroexportador, que tuvo sus éxitos, digámoslo entre comillas, lo de éxitos, porque excluía gran parte de la sociedad. De hecho, el primer centenario de la Revolución, que fue en 1910, se hizo bajo estado de sitio, por la resistencia de los trabajadores a un modelo que condenaba a las mayorías al hambre, a la miseria. Entonces, pero los militares
decían que el modelo del 80 fue el único modelo exitoso que tuvo la Argentina, que fue un modelo económico basado en la agricultura y la ganadería y que explotó por los aires a partir de la crisis de 1930. Cuando se produce la crisis de 1930, bajan internacionalmente los precios de los productos agropecuarios y de los productos primarios, y el modelo de la década del 80 explota por los aires. No sé, ustedes habrán estudiado, si estudiaron historia ya a esta altura de la carrera, lo que fue la crisis del 30, lo que fue el pacto Roca-Runciman, etc. Entonces, la forma de aproximarse a las crisis económicas en los 100 años anteriores, lo que van de 1880 hasta la dictadura militar, no se olviden que la dictadura militar fue en 1976, ¿no? 100 años después del modelo de la década del 80, tenía dos enfoques: estatizar o privatizar. El Estado planificando o las fuerzas del mercado planificadoras de la economía. La mano invisible de la oferta y la demanda o la mano del poder político. Esas eran las contradicciones entre los dos modelos económicos. El pensamiento liberal, que fue el rector en ese momento, el pensamiento liberal planteaba que la función del Estado frente a la crisis era como la de un médico frente a un paciente. Tenía que poner a dieta al paciente. Para cuando había una crisis, el Estado actuaba como un médico frente a una crisis de un paciente, una crisis de una enfermedad. Había que ponerlo a dieta para curarle. ¿Qué significaba poder poner a dieta al paciente? Restringir el consumo, restringir el crédito y restringir la emisión monetaria. ¿Por qué? Porque en general el liberalismo tomaba los factores monetarios como causa de las crisis. El monetarismo normalmente consideraba que los factores monetarios eran los causantes de las crisis. La emisión monetaria, por ejemplo, era causante de inflación. Hoy está demostrado empíricamente que la emisión monetaria no es la causa principal de inflación, a pesar de que hay teorías como la de Friedman y varias que lo siguen mencionando, pero sin ir más lejos, nosotros mismos podemos verlo. El año pasado no se emitió moneda, no hubo emisión de moneda el año pasado, tuvimos una inflación del 55%. Este año tenemos una emisión récord. La emisión de este año es impresionante con el tema de la crisis del COVID. Y sin embargo la inflación está un poquito más aplacada. ¿Existe inflación? Sí existe inflación, pero no es la causa la emisión de moneda. De hecho, hay estudios que se hicieron internacionalmente, básicamente sobre la hiperinflación que hubo en Argentina y sobre la hiperinflación que hubo en Nicaragua, y se detectó que se desata el proceso hiperinflacionario y la emisión monetaria es posterior a la aparición de la inflación. ¿Y por qué el Estado emite moneda? Porque al aumentar significativamente los precios, necesita dinero, por ejemplo, para los gastos del Estado, para pagar la salud, la educación, los sueldos de los empleados públicos, etc. Entonces, el pensamiento liberal consideraba los factores monetarios como la causa de las crisis en la Argentina. El pensador, uno de los pensadores del liberalismo de esa época, de la época de la generación del 80, fue Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi era un personaje muy importante de la época, de hecho es considerado el padre de la Constitución Nacional, escribió el libro Bases, que fue el libro sobre el cual los constituyentes del 53 se basaron para la
la creación de la Constitución argentina, que es una copia prácticamente o una adaptación de la Constitución liberal de los Estados Unidos. Alberdi consideraba que las crisis tenían dos causas concurrentes. Una era el exceso de emisión monetaria y el otro era el de crear una estructura productiva que no era la adecuada a la naturaleza del país. Decía, y lo cito sus palabras, que una de las causas de las crisis en Sudamérica fue el afán ignorante y ciego de crear una industria fabril sudamericana, rival de la industria europea, por medio de una legislación protectora. Es decir, el proyecto era el que yo les decía antes: sembrar, criar ganado, exportar, generar las divisas y los productos industriales importarlos del exterior. ¿Cuáles eran las medidas que proponía Alberdi? Son importantes entenderlas porque después vamos a ver que cuando veamos las medidas de la dictadura son prácticamente similares, en general, adaptadas a la época 100 años después, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las medidas que proponía Alberdi era suprimir casi totalmente el gasto en instrucción pública. Es decir, bajar el presupuesto educativo. Decía que los discípulos debían pagar el salario de los maestros. ¿Esto qué significa? Educación privada, ¿sí? Decía que las ciencias son un saber de lujo, como las lenguas muertas, donde sus productos no tienen aplicación. Palabras casi textuales de Alberdi. Les voy a leer un párrafo de un escrito de Alberdi que van a ver a dónde llegaba, hasta qué extremo llegaba el pensamiento liberal de la época, que los milicos decían que era el único modelo que hubo en la Argentina en los últimos 100 años. Decía: un simple cuero seco, un saco de lana, un barril de cebo, servirán mejor a la civilización de Sudamérica que el mejor de sus poemas, las mejores de sus novelas o los mejores inventos científicos. ¿Qué planteaba como salida a la situación crítica? Porque históricamente la Argentina tuvo crisis recurrentes, ¿no? Hay un artículo muy interesante, les recomiendo, en página 12 del domingo pasado, donde plantea que históricamente la Argentina venía teniendo crisis económicas recurrentes cada 10 años y que después de los últimos 50 años, las crisis pasaron a ser cada 6 años, cada vez más seguidas las crisis. Bueno, ¿qué planteaba Alberdi como política para salir de la crisis? Él planteaba la venta de tierras desiertas de Patagonia, Chaco y Misiones. Esas tierras se le venderían a los acreedores de la deuda, porque nosotros problema de deuda tenemos desde el préstamo Baring que hizo Rivadavia en adelante, tuvimos crisis de deuda toda nuestra historia, salvo pequeñas excepciones. Entonces, convertía esas tierras en capitales extranjeras y establecería esos capitales en el país. ¿Por qué decía las tierras desiertas de Patagonia, Chaco y Misiones? Porque en esa época esos tres territorios no tenían, según Alberdi, no tenían población, según los liberales no tenían población, tenían pueblos originarios, pero no eran considerados población, no tenían población de nosotros los conquistadores, digamos, ¿no? De los blancos. Se negaba decía que los gobiernos no deberían realizar obras públicas, las obras públicas deberían hacerlo los privados, y planteaba la privatización de los bancos oficiales y entregarle los bancos oficiales al capital extranjero. Una de las políticas más importantes era eliminar el proteccionismo, porque decían que el proteccionismo, ¿qué son? Las barreras aduaneras. Las barreras aduaneras, el único efecto que
tenía era alejar a los capitales e inmigraciones extranjeras. Entonces, durante 100 años anteriores a la dictadura cívico-militar, en algunos momentos del país estas eran las políticas que se aplicaban. En general, esas políticas venían de la mano de gobiernos fuertes que no necesitaban del voto popular para gobernar. Y cada una de las medidas que yo les nombré, que son básicamente la base del pensamiento liberal, por lo menos el pensamiento liberal más extremo, implicaba un contexto político determinado. Al pensamiento liberal se le oponía ya desde esa época un pensamiento, llamémoslo, nacional popular, un pensamiento más industrialista. A partir de mediados del siglo XIX, poco antes de que se impongan las ideas de la generación del 80, hubo voces que planteaban una política totalmente opuesta a la de Alberdi. Caso, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de el diputado Mariano Fragueiro, que tenía planteos, por ejemplo, de realizar reforma monetaria, donde se suprimía las monedas de oro y de plata y se eliminaba el respaldo metálico a la emisión de papel moneda. Es importante entenderlo porque después en la próxima clase, cuando veamos la política económica del gobierno menemista, el ministro de Economía, el doctor, el bien amado y ponderado Domingo Felipe Cavallo, planteó también esa política, solo que el respaldo, en vez de ser en metálico, como el metálico era en el siglo XIX lo que el dólar es hoy en el mundo, es decir, el respaldo a la emisión de papel moneda o la moneda de transacción internacional, Cavallo planteaba que para emitir moneda en Argentina había que tener respaldo en dólar. Bueno, Fragueiro planteaba que no, que se suprimiera ese respaldo, es decir, el Estado podía imprimir papel moneda sin tener respaldo en metálico. Planteaba eliminar la banca privada y concentrar el manejo del crédito en el Estado. Para Alberdi, la crisis era la consecuencia de instalar un país industrial donde solo había lugar para vacas y sembrados, básicamente. Para Fragueiro, las crisis eran causadas por el retraso en el desarrollo. Donde Alberdi ve excesos, Fragueiro ve deficiencias. Por ejemplo, para el pensamiento liberal, el alza de las tasas de interés desalienta el consumo. Al desalentarse el consumo, se reduce la demanda. Y al reducirse la demanda, bajan los precios. O sea, el alza de la tasa de interés baja la inflación. ¿Se entiende este pensamiento? O sea, suben las tasas de interés, eso hace que baje el consumo, al bajarse el consumo se reduce la demanda, al reducirse la demanda bajan los precios. Ese era el pensamiento liberal. Por el contrario, el pensamiento opuesto decía que el alza de las tasas de interés aumentaba los precios, porque la tasa de interés forma parte del costo de los bienes y servicios que emplea la sociedad. No fue Alberdi el único pensador liberal de la época. Yo diría que quizás fue el más extremista en el liberalismo, pero no fue el único. Había otros, como por ejemplo Carlos Pellegrini, que aunque liberal, proponía establecer derechos aduaneros que protejan la industria nacional. Y reitero lo que dije, a nadie se le ocurría cambiar la matriz productiva. No se trataba de producir para la exportación, sino producir solo lo que se consume en el país. Es lo que se llama sustitución de importaciones.
Es interesante también analizar de esa época qué es lo que planteaba, por ejemplo, el diario La Nación, porque ahí veríamos que hay a lo largo de toda su historia, si algo no se le puede reprochar al diario de la Nación es la falta de coherencia. Fue coherente con su pensamiento desde su nacimiento hasta hoy. La Nación criticaba la decisión de aumentar los derechos aduaneros porque decía que van a encarecer desde el sombrero que llevamos hasta los botines. Para ese diario, bajar los derechos aduaneros hacía que la población pagara más caros los productos que necesitaban. Y es importante entender esto porque entre 1976 y 1981, la primera etapa de la dictadura, para contener la inflación, una de las cosas que se hizo fue se facilitó el ingreso masivo de mercaderías extranjeras a través de la baja de derechos aduaneros. No solo baja de derechos aduaneros, también cotización barata del dólar, pero eso lo vamos a ver después. Bueno, hay un editorial de La Nación muy interesante que nos muestra cuál era el pensamiento ya en esa época de ese diario. Y decía, ¿a quién se le oculta que si no hubiera aduanas, los pueblos serían más felices? Las barreras fiscales entre los pueblos desaparecerían y los cambios obedecerían solo a la ley de la oferta y la demanda. El comercio se haría más activo, la vida más barata, y esto que sigue es, yo creo, una de las expresiones de colonialismo más importantes que ha escrito este diario. Dice, Inglaterra sería para nosotros económicamente lo que Buenos Aires es para Córdoba y Tucumán. Recuerden que Inglaterra en ese momento era la potencia dominante, ¿no? El rol que hoy tienen los Estados Unidos. Existieron otros pensamientos, otros pensadores liberales, caso Dardo Rocha, no sé si lo sintieron nombrar Dardo Rocha. Dardo Rocha es conocido porque fue el que planificó la ciudad de La Plata. Ustedes saben que en el siglo XIX, para esa época, se nacionalizó la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires antes era la capital de la provincia de Buenos Aires. Al nacionalizarse la ciudad de Buenos Aires, al pasar a ser capital del país e independizarse de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires quedó sin ciudad capital. Entonces se planifica la creación de una ciudad capital que fue la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata es una de las ciudades más modernas del mundo y una ciudad la más moderna de la Argentina sin ninguna duda en su planificación, ya que está surcada por diagonales y la diagonal hace que se llegue mucho más rápido de un punto a otro. Esa planificación fue hecha por Dardo Rocha. Dardo Rocha era un pensador liberal que planteó en su momento su preocupación de que la recesión llevara como consecuencia, y lo decía textualmente así, que las mujeres cayeran en la deshonra y que los hombres puedan enrolarse en ideas de izquierda. Los gobiernos posteriores decidieron que combatir las ideas de izquierda de las mujeres no les importó y el combate a las ideas de izquierda hacerla mejor desde un punto de vista represivo que desde un punto de vista de darle derechos al pueblo, ¿no? Bueno, es un poco la síntesis de del pensamiento liberal, que era el pensamiento del cual se nutrió luego la política económica de la dictadura cívico-militar y la base del pensamiento neoliberal. La dictadura cívico-militar fue el primer proceso neoliberal que tuvimos. Tuvimos 3 hasta acá, la dictadura militar,
el gobierno de Menem y el gobierno de Mauricio Macri. Los dos antecedentes inmediatos al golpe del 76 fueron el golpe de 1955, la llamada Revolución Libertadora, y el golpe de 1966, la llamada Revolución Argentina. La Revolución Libertadora, que la encabezaron dos generales, Lonardi y Aramburu, llevó adelante un plan económico. Es interesante ver estos planes económicos porque van a ver ustedes las coincidencias que tienen los tres conciencias básicas que tienen tanto el plan de la Libertadora como el plan de la Revolución Argentina como el plan del llamado proceso de reorganización nacional. La Revolución Libertadora, el plan que aprueba, que aplica, es el llamado Plan Previs. Previs, quien fue, entre otras cosas, presidente de la CEPAL, fue el que elaboró el plan económico de la dictadura de 1955, de la llamada Revolución Libertadora. Primeras medidas que toma la Libertadora cuando toma el gobierno, bueno, devaluación monetaria. La devaluación monetaria tiene como fundamento, como yo diría excusa, colocar mejor los productos tradicionales. Los productos tradicionales tienen un precio en el mercado internacional y por más que nosotros devaluemos o no devaluemos, el precio del mercado internacional es uno. Pero lo que sí tiene la devaluación monetaria, que genera una mayor ganancia a los sectores exportadores, básicamente agroexportadores en la Argentina, porque al tener mayor cantidad de dinero por dólar y al trabajar en dólares, digamos que incrementa mucho su ganancia. Bueno, primera medida, devaluación, o primeras medidas fueron devaluación monetaria, desnacionalización de los depósitos bancarios, que eso lo hacen para expandir la actividad financiera y la inversión privada. ¿Por qué desnacionalización de los depósitos bancarios? Porque la Revolución Libertadora del 55 se le hace al gobierno de Perón. Y el gobierno de Perón, en una de las medidas que tenía el gobierno de Perón era que los bancos tomaban dinero y debían canalizarlo en función de las políticas que el Estado, el Banco Central, le dictaba. Los depósitos bancarios no había nacionalizado la banca, sino los depósitos. Los bancos tenían que utilizar o hacer los préstamos en función de las políticas que el Banco Central dictaba. Y estímulo a la inversión extranjera. Eso lo hacía mediante medidas legislativas, buscando el ingreso de capitales extranjeros, incluso en áreas estatales. Bueno, apertura de la economía. Se firma un acuerdo con el Club de París, donde se le asegura a los capitales extranjeros la repatriación y facilidades para ser colocados en el país. Un clásico de los golpes liberales, congela salarios y elimina los controles de precios. La consecuencia de la devaluación monetaria fue, en un primer momento, generó un incremento de las exportaciones. Pero el costo de la vida fue tan grande que, sumado al salario congelado, generó un marco de pobreza muy, muy grande. La devaluación del dólar que hizo la Revolución Libertadora fue del 100%. Consecuencia de todo esto, se redujo la producción un 24%. Esto produjo quiebras de empresas, desempleo y caída del nivel de vida. Recuerden las medidas, ¿no? Básicamente las tres más importantes, que es apertura del comercio, devaluación, o cuatro, devaluación, congelamiento de salarios y
eliminación del control de precios. Dictadura de Onganía, 1966, Revolución Argentina. Es genial como cada golpe de Estado lo llamaban revolución, ¿no? Como si... plan económico del ministro de Economía de la dictadura, Adalbert Krieger Bacena. El eslogan fue exportar y consumir el resto. O sea, toda la producción para la exportación y lo que no se puede exportar se consumía en el país. Para aumentar la eficiencia, con la excusa de aumentar la eficiencia de la industria nacional, se elimina la protección a la industria. O sea, se bajan barreras aduaneras. Fíjense que es similar a lo que hizo la Libertadora, vamos a ver que es similar a lo que hizo la dictadura del 76. Por supuesto, se limita el consumo. Para bajar el déficit público, se aumentan las tarifas de gas, transportes, combustibles entre el 25 y el 60%. ¿Por qué elimina el déficit público el aumento de tarifas? Porque en esa época los servicios públicos los prestaba el Estado. No había empresas privadas que prestaran servicios públicos, excepto en transporte, pero tanto los combustibles, que estaba YPF, como el teléfono, estaba Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la luz en la zona de Capital y Gran Buenos Aires había dos empresas, la Ítalo y la Segva, que tenía el 90%, servicios eléctricos de Gran Buenos Aires, el gas era gas del Estado, es decir, todas las empresas de servicios públicos eran empresas del Estado, con lo cual el déficit de esas empresas tenía que aportarlo el Tesoro, ese dinero. Entonces, para bajar ese déficit, se aumentan las tarifas entre 25 y 60%. Se produce la racionalización del personal de la administración pública, también con objetivo de bajar el déficit. El dólar se devalúa un 150%. Y por supuesto, se reducen los aranceles de importación para favorecer el ingreso de productos extranjeros y mejorar la eficiencia de la industria local. Yo para ver el tema del plan económico de la dictadura, quizás sería conveniente hacer una línea de tiempo. Voy a intentar, denme en 10 segundos, voy a intentar armar un pizarrón con un Excel, a ver si todos ustedes lo ven. Denme en 10 segundos, o más, 30. A ver. ¿Ven el Excel en la pantalla? ¿Ven una planilla de Excel? Se está cargando ahí, ahora sí. ¿Ustedes qué ven en la pantalla? ¿Qué ven en la pantalla? Vemos un Excel vacío. Un Excel vacío. Ok, bien, vamos a trabajar con el Excel vacío. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, el plan económico de la dictadura es anunciado por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz el 2 de abril del 76, una semana después del golpe.
la prioridad en política económica, o las 3 primeras medidas que se toman, y lo vamos a anotar acá, abril de 1976. ¿Se va viendo en la planilla las fechas? Sí, sí. ¿Lo ven ustedes? Entonces, Sí, profe, perfecto. congelamiento salarial. Una de las primeras, digamos, lo que les voy a plantear acá son las 3 primeras medidas tomadas por la dictadura. Quiero hacer una línea de tiempo de cómo van tomando las medidas y qué repercusiones van teniendo. Elimina control de precios. Y incrementa, o sea, devalúa, ¿no? Incremento del tipo de cambio. Bueno, o sea, al dar el golpe, en el primer discurso que da Martínez de Hoz, que plantea los lineamientos del plan económico, las 3 primeras medidas que toman son congelamiento salarial, eliminación del control de precios y devaluación de la moneda. Vamos a ponerlo más grande, esto, las fechas, para que se note mejor. Bien. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de estas primeras medidas? El congelamiento salarial trae aparejado una disminución del salario real en un año del 40%. O sea, los asalariados pierden el 40% de su salario real en un año. La participación de los asalariados en el Producto Bruto Interno antes del golpe era del 43%. Un año después era del 30%. Esto es importante también porque nos va mostrando quiénes son. Es importante cuando uno analiza una política económica ver quién es beneficiado y quién es perjudicado. Y ahí se va a dar cuenta para quién está gobernando, para quién están gobernando. Entonces, los asalariados pierden el 40% de su salario real y bajan su participación en el Producto Bruto en un 13%, pasan del 43 al 30% de participación en el Producto Bruto. Estamos hablando de una época donde la combatividad de los trabajadores argentinos era muy fuerte. Entonces, ¿cómo logran que bajar el 40% del salario y reducir la participación del 43 al 30 sin que se generen enfrentamientos, paros, huelgas, luchas de los trabajadores? Bueno, una es mediante el terror, ¿no? Pero aparte, se toman algunas medidas como, por ejemplo, se disuelve la CGT. Se suprime todo tipo de actividad gremial. Se suprime el derecho de huelga. Se eliminan las convenciones colectivas de trabajo. Ustedes saben, en ese momento regían, y como ahora, las llamadas convenciones colectivas de trabajo, donde los trabajadores y los empresarios discuten las condiciones, los salarios, etc. Junto con el Estado, que es el mediador. Se produce una reforma de la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo en la Argentina fue sancionada en 1975, el año anterior al golpe. Era una ley nueva y por tanto una ley muy moderna. Recogía las mejores experiencias en leyes de trabajo mundiales que había, sobre todo en la legislación francesa, y era una de las leyes de trabajo más modernas del mundo.
muy protectora de los trabajadores. Entonces, se reforma esa ley de contrato de trabajo quitándole derechos a los trabajadores, básicamente, ¿no? Y una de las cosas que existió en Argentina desde muchos años y que existe hoy en día también, porque cuando terminó la dictadura fue la sindicalización obligatoria a los trabajadores. En la Argentina, cuando uno trabaja, está obligado a aportar al sindicato. En el recibo de sueldo, ustedes, los que trabajan de ustedes en blanco o que no trabajan por su cuenta, van a ver que en el recibo de sueldo les vienen los descuentos de jubilación, obra social, etcétera, y les viene el descuento para el sindicato. Es obligatoria la sindicalización de todos los trabajadores. Eso fue así antes de la dictadura, y cuando asumió el gobierno de Alfonsín, la Corte Suprema dijo que la sindicalización optativa que planteó la dictadura era inconstitucional y volvimos a la sindicalización obligatoria. La sindicalización optativa lo que buscaba era debilitar económicamente a los sindicatos para que no plantearan reivindicaciones, básicamente. Y se aprovechaba del desprestigio que los dirigentes sindicales tenían por su forma de vida diferente a los trabajadores que representaban. Esa sindicalización optativa fue muy impulsado por las empresas. Les cuento una experiencia personal. Yo en ese momento, en el 76, trabajaba en una de las más grandes empresas de la Argentina y cuando viene el tema de sindicalización optativa nos entregan a todo el personal una planilla donde vamos a poner nombre, apellido, datos, y tenemos que poner si queríamos o no pertenecer al sindicato. En mi caso particular, yo puse que sí, que quería seguir perteneciendo al sindicato, por más que no me representaba para nada la conducción que había, pero me parecía que era, bueno, entendía claramente por qué pretendían sindicalización optativa, que era para perjudicar a los trabajadores y dejarlos sin representación. Me llamaron de la oficina de personal para preguntarme por qué había puesto que quería seguir perteneciendo al sindicato, si no me parecía que ese 2% que me estaban reteniendo de mi sueldo para dárselo al sindicato no era mejor. Yo en ese momento había tenido mi primer hijo, si no era mejor que con ese dinero lo destinara para la educación de mi hijo, para criar a mi hijo, etcétera, y tratando de convencerme por todos los medios que no adhiera al sindicato. Esa era una política de casi todas las empresas en la época. Bueno, con todas esas medidas de modificación de ley de contrato, de supresión del derecho de huelga, de disolución del CGT, etcétera, nombraron un interventor en la CGT que los trabajadores en joda le decían compañero coronel, porque era un coronel del ejército. Bueno, vamos a mediados del 76. Vamos a poner junio. En junio del 76 se sanciona la ley de inversiones extranjeras. Lamentablemente tenemos que decir, esto es un déficit de la democracia argentina, que la ley de inversiones extranjeras sancionadas por los militares sin mucho cambio es la que rige hoy en día en la Argentina. Todavía tenemos la ley de inversiones extranjeras dictada por la dictadura cívico-militar. ¿Qué importancia tiene esta ley de inversiones extranjeras? Entre otras cosas, contempla que los actos celebrados entre la matriz y las sucursales o entre filiales se consideran actos comerciales realizados entre entes independientes. Esto es importante, ¿por qué? Porque hasta ese momento había habido un fallo judicial cuando quebró el frigorífico Swift. El frigorífico Swift de Argentina era una filial de un frigorífico norteamericano que se llama Deltec. El fallo que hay en Argentina de Swift Deltec, cuando Swift quiebra, hace responsable a Deltec
de la quiebra del frigorífico Swift. Se tiene que hacer cargo del TEC de las deudas del frigorífico Swift de Argentina, por ser filial. Entonces, al cambiarse esto en la ley de inversiones extranjeras, la casa matriz no es responsable de los actos económicos de la filial argentina. Y todas las actos de comercio celebrados entre casa matriz y filial argentina eran como si fueran entre empresas independientes, lo cual permite muchas maniobras, desde transferencias de dinero, por ejemplo, exportándole a la casa matriz a precios más baratos que el costo, o importando desde casa matriz a precios mucho más altos que los del mercado, y desde eso hasta pago de regalías y transferencias como si fuera una empresa distinta que la casa matriz. A fines del 76, vamos a poner diciembre, vamos a ponerlo así, 12, 1976. En diciembre de 1976 se toman medidas vinculadas al comercio exterior. Vamos a poner derechos de aduana. Se toman medidas vinculadas al comercio exterior. ¿Esto qué es? Se bajan los aranceles de exportación a la mitad. ¿Qué son los aranceles de exportación? Uy, puse derecho, IS. Vamos a corregir. ¿Qué son los aranceles de exportación? Básicamente las retenciones que se le realizan al agro. Ustedes saben que en la Argentina, históricamente, las exportaciones de productos agrícolas tienen lo que llaman las retenciones. Ustedes seguramente por la edad normal que tienen la mayoría del curso eran muy chicos cuando acabó un conflicto muy grande que se denominó conflicto del campo en 2008. En 2008 hubo un conflicto del campo porque el gobierno de Cristina Kirchner pretendió subir las retenciones agropecuarias y el campo se opuso. Los productores agropecuarios nucleados en las 4 federaciones que tiene el campo, que se llamó Mesa de Enlace. Las retenciones agropecuarias son históricas y tienen algunas justificaciones. Una es que la Argentina tiene las tierras más productivas, o una de las tierras más productivas del mundo, con lo cual la producción agropecuaria en la Argentina por hectárea es muy superior a la producción de la mayoría de los países del mundo, lo cual genera una renta diferencial por el solo hecho de trabajar la producción agrícola en Argentina. La renta es mucho mayor que si se trabajara en otras partes del mundo por la enorme productividad que tiene la tierra. Entonces se apropia el Estado de esa renta diferencial con 2 objetivos. Primero, porque es de fácil recaudación. Si controlando las 7 empresas exportadoras de la Argentina tiene 7 empresas exportadoras agropecuarias, controlando 7 empresas, uno puede recaudar mucho dinero. Y en segundo lugar, como política antiinflacionaria, es decir, el productor agropecuario, si exporta 1 tonelada de granos en $100, pretende en la República Argentina, cuando lo vende en el mercado interno, recuperar $100. Si no, lo exporta y no lo vende en el mercado interno, con lo cual eso hace que sean caros los productos agropecuarios. Si uno le pone una retención del 35%, cuando exporta $100, paga el 35% de retención, con lo cual le genera $65 de renta, con lo cual vende en el mercado nacional a $65. Es una forma de bajar el costo de los alimentos de los argentinos. Esa política de retención de exportaciones agropecuarias se utilizó en casi todos los gobiernos del siglo XX, y hasta ahora, ¿no? Hoy en día existen. Entonces, bajó los aranceles de exportación de productos agropecuarios a la mitad. Bajó la retención, el reembolso
a exportaciones no tradicionales. ¿Qué es el reembolso a exportaciones no tradicionales? Cuando alguien realiza una exportación de un producto industrial, tiene un reembolso por parte del Estado. Lo primero, y eso rige hoy en día, lo primero que se le devuelve son los impuestos. Es decir, la exportación de productos industriales al exterior no paga IVA y en general tampoco paga ingresos brutos, que son impuestos municipales o provinciales. Entonces, porque se trata de exportar productos y no de exportar impuestos. Esos reembolsos a las exportaciones no tradicionales tienen como objetivo incrementar la exportación, lo cual genera mayor trabajo en la Argentina y por otro lado genera divisas que son necesarias para el desarrollo del país. Bueno, bajaron los reembolsos a las exportaciones no tradicionales, eso es un golpe muy fuerte a la industria. Y lo otro es que bajan significativamente, un 40% en promedio, los aranceles de importación. O sea, nosotros no solo exportar ahora era más caro porque nos bajaron porque los milicos bajaron los reembolsos, sino que importar era más barato porque bajaron los aranceles de importación un 40%. Yo recuerdo en esa época que en un momento y se incrementó el valor de la leche. Me acuerdo perfectamente porque fue un artículo que escribí en el año 78. Bajó aumentó mucho el valor del litro de leche. Entonces el ministro de Economía, en cadena nacional, anunció que como había aumentado el valor de la leche, iba a bajar derechos de aduana para permitir la importación y que no aumentaran indiscriminadamente los precios. Al otro día publica el decreto en el boletín oficial con la baja de aranceles y no figuraba la leche. Los productos que habían bajado los aranceles eran pianos de cola y productos industriales en general. No figuraba el valor de la leche y fue la excusa con la cual había bajado los derechos de aduana en ese momento. Es decir, ahora, esta política de baja de los derechos aduaneros para importación de productos es un golpe muy fuerte a la industria nacional. Después, junio del 77. Lo pongo así, 6.1977 para que se entienda. En mediados de 1977 se realiza la reforma financiera. La reforma financiera fue quizás la más importante política que realizó, porque a través del sistema financiero captó la renta del conjunto de la producción nacional y realizó una redistribución de ingresos en favor de los grandes capitales. Vamos a ver en qué consistió la reforma financiera. Vamos a anotar acá, reforma financiera. Bueno, lo primero que hizo fue eliminar el sistema de nacionalización de los depósitos. Hasta ese momento, al igual que en el gobierno peronista anterior, existía el sistema de nacionalización de depósitos, es decir, los bancos tomaban los depósitos por cuenta y orden del Banco Central. Entonces, la reforma financiera limita el control del Estado a su mínima expresión, pero mantiene la garantía del Estado sobre los depósitos. Ustedes saben que el Estado Nacional es garante de los depósitos que se hacen en los bancos. Ustedes depositan dinero en un banco y si el banco quiebra, el Estado se hace cargo de devolverle el depósito a sus depositantes. Eso es la garantía de los depósitos. Se mantiene la garantía de los depósitos,
Pero normalmente hay garantía de los depósitos, pero con un fuerte control sobre los bancos. Bueno, en ese momento se baja el control sobre los bancos, pero se mantiene la garantía de los depósitos y se aseguran tasas de interés positivas. Con esa reforma financiera, el resultado fue que en 3 años se autorizaron 1.200 sucursales financieras, en un país que el Producto Bruto por habitante era menor que antes del golpe. Es decir, la economía iba disminuyendo su tamaño y sin embargo aparecieron 1.200 empresas financieras. Cuando se suprime la nacionalización de los depósitos, se reduce el control, pero se mantiene la garantía estatal, se está dando un aval para que los bancos hagan cualquier cosa. Cualquier empresario financiero tomaba medidas que quieran. Entonces, ¿qué se logró con eso? Al haber una competencia feroz entre las empresas financieras y los bancos para captar el ahorro, las tasas de interés llegaron a superar o llegaron hasta el 13% mensual. La Argentina en ese momento tenía tasas de interés del 13% mensual. ¿Ustedes saben lo que es el call? Hola, ¿están ahí? No, profe, no. ¿Opciones? Yo ¿Call no y sé. put? No. ¿Nadie estudia economía? ¿Pero Bueno, de opciones? perdón, no escuché. Cuando hablamos de opciones, call y put. No, el call es la tasa de interés que se paga interbancaria. Es decir, ¿por qué los bancos se prestan entre sí? Existe lo que se llama el encaje. Los bancos tienen que guardar en arcas del Banco Central, tienen que depositar en el Banco Central un porcentaje de los depósitos que tienen en cartera. Normalmente ronda alrededor del 30%. Entonces, supongamos un encaje del 30%. Los bancos tienen que tener de los depósitos que tienen el 30% depositado en el Banco Central. Eso como garantía de que después puedan devolver los depósitos frente a la demanda del público. ¿Qué pasa? Los bancos durante el día están abiertos, entregan plata, reciben, le depositan, cierran sus números al momento del cierre del banco. Tengamos en cuenta también que estamos hablando de década del 70, donde los sistemas informáticos no eran como ahora. Prácticamente eran enormes habitaciones con máquinas tremendas que se cargaban con tarjetas, entonces no había una información en línea como hoy en día. Entonces, cuando cerraban sus puertas el banco, puede ser que haciendo los números hayan entregado tanto dinero que no llegaban al 30% del encaje que tenían que tener, y eso implicaba una multa muy fuerte del Banco Central. Entonces, ¿qué hacían? A lo mejor el banco había llegado al 29% de los depósitos, tener depositado en el central, pero había otro banco que tenía el 31, 32%, entonces el banco que excedía el límite que tenía que tener, el encaje, el banco que excedía le prestaba al otro banco por 24 horas dinero para que tenga el 30%. La tasa de interés del call llegó a superar el 1000% anual. 1000% anual. Según lo que expresaba el viceministro de Economía, Walter Klein, en ese momento, es que la política financiera que estaba llevando adelante el gobierno permitía que los argentinos tuvieran capacidad de ahorrar, porque bajo el sistema anterior estaban obligados a optar por inversiones improductivas, como comprar un auto, un departamento, cambiar los electrodomésticos, etc. Bueno, entonces, tenemos la reforma financiera, entonces, que produce esos efectos. 1978. Se
En 1978, en primer lugar, se crea lo que se llamó popularmente la tablita cambiaria. ¿En qué consistía la tablita cambiaria? En que el gobierno sacó un cronograma de devaluaciones. Se sabía perfectamente, digamos, se establecía que hoy el dólar costaba, no sé, supóngase hoy en la Argentina 75 pesos, la semana que viene va a costar 75,50, la otra semana 76, etc. O sea, se estableció un cronograma de devaluaciones y cuánto iba a costar el dólar en el futuro. Esto, ¿qué consecuencias traía? Con una tasa de interés del 13% mensual, uno podía planificar si el valor del dólar a 30 días, por ejemplo, hoy vale 75, dentro de 30 la tablita dice que va a valer 76, si yo cambio dólares a pesos, lo coloco en plazo fijo con la tasa de interés que da y luego vuelvo a cambiar los pesos a dólares, ¿cuánto puedo ganar? Eso hizo que la República Argentina fuera en ese momento el país que pagaba las tasas de interés en dólar más altas del mundo. De hecho, un gran negocio fue el traer dólares del exterior, endeudarse en dólares en el exterior con tasas de interés internacionales que eran bajísimas, endeudarse en el exterior en dólares, hacer un plazo fijo en la Argentina o hacer inversiones financieras en la Argentina y luego volver a cambiarlo a dólares y luego llevarlo al exterior. Esta política de baja de aranceles de importación, que lo tenemos en el diciembre del 76, de tablita cambiaria, que nos daba el valor del dólar futuro, hizo que se dinamizara muchísimo la apertura de la economía y llevó a la quiebra del aparato productivo nacional. El Producto Bruto Industrial, en 1983, año que termina la dictadura y en diciembre asume Alfonsín el primer gobierno democrático, en el año 1983 el Producto Bruto Industrial era del 90% del Producto Industrial de una década anterior. Es decir, en un año perdimos el 10% de Producto Bruto Industrial. Es una cifra enorme, eso solo ocurría en esa época en países que hayan tenido una catástrofe natural, un tsunami, un terremoto, algo así. Y luego, y esto es lo más importante, y seguramente en el examen se los voy a preguntar, en 1982, el benemérito y nunca olvidado Domingo Felipe Cavallo, uno de los causantes de los mayores desastres económicos de los últimos 30 años en la Argentina, como presidente del Banco Central, siendo el ministro en ese momento Dañino Pastore, porque en el 79 en el 80, 79-80 se produce un cambio de gobierno, ahí empiezan a sucederse distintos, cuando Videla es reemplazado por Viola dura muy poco tiempo, Galtieri reemplaza a Viola, cada uno viene con su nuevo ministro de Economía y Galtieri es el que lleva adelante, entre otras cosas, como presidente de la Guerra de Malvinas en 1982. Danilo Pastore, ministro de Economía, y Cavallo, presidente del Banco Central, toma la medida más increíble que favoreció a grupos extranjeros y nacionales. Estatiza la deuda privada, la deuda externa privada, ¿no? O sea, las empresas, los grandes grupos empresarios, porque no cualquiera podía tomar un crédito en el exterior, los grandes grupos empresarios se endeudaron en dólares en el exterior, hacían el carry trade, esto que yo les digo, de endeudarse en dólares, hacer inversiones en Argentina en pesos y luego pasarse a dólares y llevarse la plata afuera, donde el rol del Estado era importantísimo en ese caso, era fundamental, porque el Estado era el que garantizaba, por un lado, tasas
de interés altas y por otro lado garantizaba que hubiera dólares para poder llevárselos de vuelta. ¿Y por qué había tasas de interés altas cuando uno dice, si el Estado no fijaba las tasas de interés, había habido, de la reforma financiera había permitido que el mercado fuera el que fijara las tasas de interés? Lo que pasa es que el Estado era un gran tomador de crédito, absorbía todo el crédito que había en el mercado, y entonces eso hacía que las tasas de interés subieran. Entonces, esa operación de carry trade hizo que los grandes grupos empresarios y muchos grupos extranjeros se endeudaran afuera en dólares para realizar negocios financieros. Cuando en 1982 perdemos la guerra de Malvinas, se produce una catástrofe financiera económica muy grande, entre otras cosas una enorme devaluación, con lo cual los que estaban metidos en ese negocio iban a perder mucho dinero. ¿Qué hace Domingo Felipe Cavallo? Estatiza la deuda externa privada y todos nosotros pasamos a pagar la deuda de los grandes grupos empresarios argentinos y extranjeros. Eso lo hizo mediante seguros de cambio. El 60% de la deuda externa de grupos privados la tomaron 17 empresas. Es decir, que todos nosotros pagamos la deuda o el negocio de 17 grupos empresarios, 15 de los cuales son nacionales y 5 extranjeros. Yo les voy a leer la lista de empresas para que ustedes vean cuando muchas veces se cuestionan algunos impuestos, por ejemplo, que se le ponen a los grandes grupos empresarios, para ustedes vean cómo creció el patrimonio de los grandes grupos empresarios a costa de quién, porque todos nosotros le pagamos la deuda externa de esos grupos empresarios. Estos grupos son, algunos ya no existen más, porque estos grupos son, denme un segundito que busco el archivo. Celulosa Argentina, Pérez Compán, Acindar. Ahora vamos a ver algo de Acindar. Acindar era Martínez de Oz, el primer ministro de Economía de la dictadura, hasta el día anterior al golpe de Estado, era el presidente de Acindar. Y luego pasó a ser ministro de Exterior, y en Acindar fue reemplazado por un general que era Alcides López Ufrán, que había sido comandante en jefe del ejército en la anterior dictadura. Bridas, Alpargatas, Techín, Garobaglio y Zorroaquín, Fate, Astra, IRSA, Fiat, Grupo Macri, Pirelli, Ford, Loma Negra y Masud. Estos grupos económicos, por ejemplo, vean una cosa, Loma Negra tiene una deuda externa muy grande, la estatiza, es decir, nosotros pasamos a pagar la deuda de Loma Negra. Esperen que lo voy a anotar, así ya lo tenemos. Se estatiza la deuda. Entonces, Loma Negra, cuya presidenta era Amalita Lacroze de Fortabat, pasa a beneficiarse con que nosotros pagamos su deuda externa. Y luego, Loma Negra es vendida a un grupo brasilero, luego en democracia, en el gobierno, creo que fue en el gobierno de Menem. Fue vendida a un grupo brasilero en 800 millones de dólares. Esa venta de 800 millones de dólares no generó un centavo de impuestos en la Argentina. Porque, ¿qué pasa? Hasta ese momento, la venta de acciones estaba exenta de impuestos a las ganancias.
Entonces, cuando uno, para vender la empresa, lo que hizo fue transferir las acciones, vendió las acciones de la empresa, con lo cual los dueños de la empresa pasaron a ser los brasileros y no pagó un solo centavo de impuestos en Argentina. Es decir, nosotros le pagamos su deuda externa, con lo cual aumentó el valor de su empresa al desendeudarse, y luego cuando vendió la empresa embolsó el 100% del dinero y nosotros le pagamos la deuda y no se cobró un centavo de impuestos. Eso era un poco las consecuencias de esa política. Estos grupos que yo acabo de mencionar se beneficiaron no solo con la estatización de la deuda externa, sino también con la realización de obra pública y con promociones industriales, por ejemplo, ¿no? Establecerse en ciertas regiones del país le daban promociones industriales por lo cuales durante unos años no pagaban impuestos. Pero aparte de eso, una de las cosas que tuvo la dictadura fue que no llegó a privatizar. Esa parte del modelo neoliberal de privatizar empresas públicas se hizo recién en la segunda etapa neoliberal, que fue el gobierno de Menem. Hasta ahí las empresas siguieron siendo públicas, no tuvieron la suficiente fuerza como para privatizar empresas públicas, porque en general la sociedad se negaba a que las empresas públicas en ese momento estuvieran en manos privadas. Entonces, lo que se hizo sí fue lo que se llamó una privatización periférica. ¿Qué es la privatización periférica? Por ejemplo, YPF era una empresa del Estado, 100% del Estado Nacional. Producía petróleo para el Estado. ¿Pero qué se hacía? Por ejemplo, se privatizaba el transporte del petróleo en camiones, en empresas privadas. La YPF deja de transportar petróleo, o se privatizan obras que realiza YPF de perforación, de lo que fuera, y con eso se pagaban abundantes sobreprecios. Ahora, el mecanismo, digamos, ¿cuál es? Cuando yo les dije antes, les reitero, para saber a dónde apunta un modelo económico hay que ver a quién beneficia y a quién perjudica. ¿Y con qué herramientas se hizo eso? El modelo económico de la dictadura básicamente representó los intereses de una burguesía que tenía inversiones múltiples. No podemos decir que benefició ni a la industria, ni a la agricultura, ni a los servicios, sino que era un sector de la burguesía nacional, de la burguesía argentina y de empresas extranjeras que tenían inversiones múltiples. ¿Qué significa esto? Tenían inversiones, empresas en el campo, tenían empresas industriales y tenían empresas de servicios. Entonces, la forma de transferir ingresos a esos grupos empresarios, por ejemplo, era a través de un mecanismo financiero. ¿Cómo funcionaba? Los grandes grupos empresarios tenían sus empresas financieras, sus bancos o sus compañías financieras. Entonces canalizaban el excedente que podían tener en algún sector de la producción, en general el sector agropecuario, lo canalizaban y a través de su compañía financiera se lo prestaban a las empresas que necesitaban mayor inversión, como ser las empresas en general industriales, que la industria estaba muy golpeada con la dictadura. Entonces, el excedente de dinero producido en un sector de su propio grupo empresario se lo prestaba al sector, a las empresas del otro sector. Y esto mejoraba su competitividad, ¿por qué? Porque ellos mismos se transferían plata dentro del grupo económico y no tenían que pagar las tasas de interés del 13% mensual que tenía que pagar, por ejemplo, un empresario industrial que no tuviera inversiones en otros sectores o que tuviera que recurrir al mercado financiero. Ellos tenían su propia financiera. Por otro lado,
los excedentes que se generaban tanto en el campo como en la industria como en servicios, que estaban ligados a servicios financieros o a servicios ligados a seguros, los excedentes que se producían a través de compañías financieras lo canalizaban en el mercado, lo prestaban en el mercado con tasas del 13%. Entonces se produce una enorme transferencia de ingresos de la producción al sector financiero. Y a través de las finanzas es como incrementaban sus patrimonios. Por supuesto, también estos grandes grupos económicos, estos grandes grupos empresarios, tenían capacidad como para tomar préstamos en el exterior con tasas muy bajas, cosa que los industriales de las pequeñas y medianas empresas argentinas no podían hacer porque no tenían capacidad de crédito en el exterior. La Argentina fue durante la dictadura militar, en la época de la dictadura cívico-militar, en la década del 70, en general toda América Latina incrementó su endeudamiento, ¿no? Porque existían en el mercado internacional un excedente de dólares producto de los llamados petrodólares. ¿Qué eran los petrodólares? El precio del barril de petróleo aumentó enormemente en la década del 70, con lo cual los países petroleros, productores de petróleo, se encontraron una masa de dinero muy grande a raíz de la exportación de petróleo y lo canalizaban en colocaciones financieras en bancos de Estados Unidos. Esos bancos de Estados Unidos, para poder pagar las tasas de interés, necesitaban colocar ese dinero. Ese dinero lo colocaron básicamente en los países en desarrollo, fundamentalmente en América Latina. Por lo tanto, casi toda América Latina se endeudó en la década del 70. Pero la Argentina fue el país que más se endeudó en toda Latinoamérica y sobre todo fue el país que menos inversiones productivas realizó con ese endeudamiento. Porque ese endeudamiento fue apropiado por una minoría que lo que hizo fue lo que tradicionalmente hacen los grandes grupos empresarios argentinos, que es llevarse el dinero afuera. Desde que comenzó la dictadura, desde el inicio al final de la dictadura, la deuda externa argentina pasó de 6.000 millones de dólares a 40.000 millones de dólares. Hoy son cifras que parecen irrisorias. Cuando tenemos un gobierno que el año pasado tomó 40.000 millones en un año, uno puede decir, bueno, pero no es lo mismo, no son los mismos dólares. Cuando en la época de la dictadura, con 8.000 dólares uno compraba un departamento de 3 ambientes en el centro. Entonces los dólares no son iguales, porque el dólar también tuvo una pérdida de valor de compra. Bueno, la estatización de la deuda fue el broche, digamos, del programa económico de la dictadura. ¿Cuál fue, entonces, redondeando toda esta línea de tiempo que les hice en la planilla de Excel que ustedes tienen en pantalla, entre la disminución de los derechos aduaneros de los productos industriales importados, el aumento de la tasa de interés y el costo del dinero, digamos, ¿no? Y el valor del dólar, que en ese momento, a partir de 1978, empezó a ser lo que se llama dólar barato, era muy barato el dólar argentino a partir del 78, lo que logró fue básicamente la destrucción de la industria nacional. ¿Por qué el dólar barato complica la industria nacional? Y es muy simple. Si yo fabrico cualquier cosa que me cuesta 100 pesos y el dólar vale $1, 100 pesos, yo lo exporto a $1 al exterior y compito con la producción extranjera a valor de $1. Si el dólar es barato,
y el dólar en vez de valer 100 pesos vale 10, cuando yo produzco algo a 100 pesos lo tengo que vender en el exterior a 10 dólares. Entonces me saca de mercado. Lo mismo pasa con los productos importados. Un producto importado que viene a 10 dólares del exterior, con un dólar a 10 pesos, entra al mercado interno a 100 pesos. Pero si el dólar vale 100, entraría a 1000. Entonces, con un dólar barato, los productos importados son muy baratos y los productos que exportamos son caros. Se produjo en esa época, entre dólar barato, por un lado, costos altos en Argentina, sobre todo por el problema del costo del dinero. Porque una de las cosas que hay que analizar también es por qué los costos son altos a veces en Argentina, ¿no? Porque muchas veces se plantea que los costos son altos porque el salario en Argentina es alto. Y eso es un análisis, yo creo que falso, pero no analiza todos los componentes de los costos, porque los costos, por ejemplo, cuando hay producción en Mendoza y la producción hay que traerla a Buenos Aires, nosotros tenemos un costo de peajes enorme. Nosotros tenemos un valor del crédito que es alto. Entonces, con valor de crédito alto, con costos altos de servicios que presta el Estado y con un dólar barato, es imposible exportar. Les recomiendo, con esto vamos cerrando ya, les recomiendo, si pueden ver en algún programa, no sé, en alguna de las plataformas, una película que se llama Plata Dulce. Plata Dulce es una película de esa época, de fin de la dictadura. Trabajan actores muy conocidos, Lupi, etc. Plata Dulce muestra en una comedia que es muy, muy linda de ver, es fácil, en una comedia plantea cómo era la situación en Argentina y cómo era la situación de la producción y de las finanzas. Por ejemplo, Plata Dulce trata de un tipo, Lupi, que es tiene una pequeña fábrica de botiquines, la fábrica se funde, el tipo va a pasar al sector financiero y ahí, bueno, vean la película y van a ver. Pero eso muestra cuál era el comportamiento de la clase media argentina en ese momento, con el dólar barato, la importación de chucherías de todo el mundo, y eso también generó un acompañamiento de ciertos sectores de clase media hasta que estalló por los aires la política económica de la dictadura. Bueno, yo con esto más o menos, no sé si les ayuda, creo que les va a ayudar un poco para darles un panorama de... Creo que voy poniendo la... Ahí está. Darles un panorama de lo que fue el plan económico, y es importante tener en cuenta baja de aranceles de importación y dólar barato y sistema financiero caro, consecuencia, destrucción de la industria nacional. La industria nacional, es importante entender, si el PBI bajó, el PBI industrial bajar en 10 años un 10% es una enormidad. Entonces, esas fueron las consecuencias centrales de la política económica. Bueno, yo hasta acá, no sé si hay preguntas, planteos, discusiones, lo que ustedes quieran, estoy abierto a participación de ustedes. ¿Alguien quiere plantear algo, decir algo? Bueno, damos por terminado acá entonces. Les recomiendo leer la bibliografía de este tema, porque normalmente en los exámenes, no sé si va a ser este año porque yo no estoy a cargo del curso, pero ¿quién está a cargo del curso de ustedes? Hola. Abran los micrófonos, si no los escucho. ¿Quién está a cargo del curso de ustedes? ¿Qué docente? Magdalena. Magdalena. Claro. Magdalena Rúa.
Bueno, normalmente en los exámenes la política económica de la dictadura es una pregunta que va de cajón. Así que les recomiendo leer la bibliografía de este tema. Y bueno, un poco lo que hemos hablado complementa la bibliografía. Bueno, les deseo mucha suerte y nos vemos en otra clase con el tema de la política de Alfonsín y Menem. Espero que les haya servido y bueno, cualquier cosa estamos a disposición de ustedes. Gracias por haber participado. Gracias, profe. Gracias. 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 Gracias.